Estas últimas semanas, los medios de comunicación nos han bombardeado con las crudas imágenes de la crisis de los refugiados y los inmigrantes que sacude el Próximo Oriente, el norte de África y Europa. Los medios de comunicación de masas nos hablan de ello clamando por la necesidad de una respuesta política consensuada de carácter humanitario y aderezan sus argumentos con imágenes conmovedoras y terribles para manipular emocionalmente a las masas. Pero cada vez hay más voces que sostienen que toda esta crisis de los refugiados es una gran maniobra orquestada que oculta diferentes objetivos e intereses. Esto es una recopilación de algunos puntos de vista alternativos sobre la actual crisis de los refugiados y sus auténticas razones ocultas. Esto es lo que ha dicho Santiago Niño Becerra sobre la crisis de los refugiados en una reciente entrevista en el programa 8 al día de la cadena 8 Televisión. Aquí están interviniendo las mafias internacionales, que llevan a estos refugiados de un lugar a otro. Unas mafias, que, no se sabe muy bien por qué, son poco perseguidas. Y no sé por qué nadie las persigue, tanto en el caso de los inmigrantes ilegales, como en el de los refugiados. Estas mafias no son personas aisladas que se lucran con ello. Son auténticas organizaciones. Sin embargo, no hay un intento serio de controlarlas ni de acabar con ellas porque... Pensemos un momento. Si hace unos años, un volumen de inmigración irregular no hubiera entrado en España, el boom inmobiliario español no se habría producido. Para que viviéramos ese boom inmobiliario, hacían falta dos cosas. Crédito barato y fácil de obtener, eso lo tuvimos. Y por otro lado, se necesitaba una mano de obra barata que aceptara cualquier condición de trabajo. Y eso nos lo ofreció la inmigración irregular. Estos dos factores permitieron el boom inmobiliario. El entrevistador responde. Los periódicos The Economist y Der Spiegel afirman en sendos artículos que Europa tiene que hacer todo lo posible para acoger a estos inmigrantes y refugiados por razones humanitarias. Pero los artículos también afirman que se debe hacer por razones puramente egoístas. La mano de obra europea está envejeciendo y pronto empezará a disminuir. Estas familias de clase mediana y buena formación que vienen como refugiados de países como Siria, representan un capital humano que Europa necesita y que podemos aprovechar muy bien. Santiago Niño Becerra responde. Yo no estoy de acuerdo con esto. Hablemos de Alemania. Si realmente necesitan 500.000 personas, como nos dicen en las noticias, eso no explica por qué razón, el 25% de la población ocupada alemana está en condiciones precarias. Ese 25% tiene un salario que no llega a los 800 euros y muchos de ellos, ni tan solo a los 400. En el área de Berlín, el 50% de la población que se levante mañana por la mañana, no sabe si podrá comer 2 veces al día. Nos dicen que la tasa de paro en Alemania es del 4,7%. Bien, eso depende de la región de Alemania. En el área de Bremen, por ejemplo, la tasa del paro alcanza el 11%. El 50% de la población de Berlín necesita ayudas sociales para sobrevivir. Y este año, el gobierno alemán gastará 10.000 millones de euros en ayudas de este tipo. ¿Cómo se explica que haya ingenieros españoles que están trabajando de camareros en Alemania? Si nos dicen que Alemania necesita ingenieros, entonces ¿por qué los ingenieros españoles que van allí tienen que trabajar de camareros? Yo diría que Europa necesita esta población inmigrante o refugiada para mantener bajos los salarios. Es decir, quieren que la oferta de trabajo aumente, que la demanda se mantenga como se mantenga y que ello lleve a que los salarios de los trabajadores bajen. Estamos hablando de economía, pura y dura. Si habláramos de humanidad, solidaridad o justicia, entonces deberíamos acoger a 10 veces el número de inmigrantes que llegan. Pero desde un punto de vista económico, estas personas no son necesarias. Por su parte, en un artículo titulado La falsa crisis de los refugiados, el analista Thierry Meissan nos ofrece una serie de perlas que dan que pensar. Según Meissan, la foto del niño ahogado en la playa turca, que se ha convertido en leitmotiv de la crisis, es una grosera escenificación. Los cuerpos devueltos por el mar quedan en posición paralela a las olas, nunca perpendicularmente a ellas. A lo que añado que resulta también sospechoso que al niño no se le cayeran los zapatos al ser arrastrado por el mar, pues es habitual que las aguas provoquen su desprendimiento en las personas ahogadas. Meissan añade algunos datos reveladores a su análisis.
Desde el inicio de la primavera árabe, en 2011, el número de personas que trata de cruzar el Mediterráneo y de entrar en la Unión Europea ha aumentado considerablemente, sobrepasando incluso el doble de cifras anteriores, y se elevó en 2014 a 626.000 personas. Sin embargo, contrariamente a la idea generalizada, no se trata de una oleada de migrantes nunca vista e imposible de asimilar. En 1992, aunque la Unión Europea se componía entonces de solo 15 de los 28 estados que actualmente la integran, estaba recibiendo proporcionalmente más migrantes que en este momento. 672.000 por 380 millones de habitantes. Existe, por lo tanto, un considerable margen antes de que los migrantes lleguen a desestabilizar la economía de la Unión Europea, que hoy cuenta 508 millones de habitantes. Más de 2/3 de esos migrantes son hombres de entre 18 y 34 años, según sus propias declaraciones. Así que, por lo general, no se trata de familias. Contrariamente a la idea que están divulgando los medios de prensa, menos de 1/3 son refugiados provenientes de zonas de guerra. Solo un 20% son sirios, un 7% son afganos y un 3% son iraquíes. O sea, los otros 2/3 no provienen de países en guerra y son principalmente migrantes por razones económicas. En lo referente a las mafias que facilitan la entrada de todos estos inmigrantes, Meisan también ofrece un punto de vista revelador. Actualmente, algunos traficantes de personas están entregando pasaportes sirios falsos a migrantes de otras nacionalidades. Y los migrantes los aceptan pensando, acertadamente, que esos pasaportes falsos han de facilitarles la entrada en la Unión Europea. En efecto, como los Estados miembros de la Unión Europea han cerrado sus embajadas en Siria, con excepción de la República Checa y Rumanía, ahora no tienen cómo verificar la autenticidad de esos pasaportes. Hace 6 meses, yo expresaba mi sorpresa ante la ceguera de los dirigentes de la Unión Europea, señalando que no percibían la voluntad de Estados Unidos de debilitar a sus países, incluso mediante la crisis de los refugiados. El mes pasado, la publicación InfoDirect señalaba que, según los servicios de inteligencia de Austria, el éxodo de refugiados sirios hacia Europa estaba siendo orquestado por Estados Unidos. Es una imputación que está por verificar, pero también constituye una hipótesis sólida. Finalmente, Meisan ve la larga mano de la OTAN tras la crisis de los refugiados. ¿Qué clama la OTAN? La OTAN, o sea el brazo armado internacional de Estados Unidos, no ha reaccionado. Pero, según sus nuevas misiones, la Alianza Atlántica se reserva la posibilidad de intervenir militarmente ante los grandes flujos migratorios. Además, el hecho que esa campaña esté presentando a todos los migrantes como refugiados que huyen de las zonas de guerra y la insistencia sobre el origen supuestamente sirio de todos estos migrantes hacen pensar que la OTAN está preparando una acción pública relacionada con la guerra que secretamente dirige contra Siria. Un artículo publicado en el diario austríaco InfoDirect a principios de agosto, ya sostenía estas mismas acusaciones. Una filtración del Servicio de Inteligencia de Austria ha revelado que organizaciones de Estados Unidos gastan sumas extraordinarias pagando a los contrabandistas que traen a Europa de forma ilegal a miles de refugiados diariamente. Algunos expertos apuntan a que se trata de una estrategia geopolítica orquestada desde Estados Unidos. Los contrabandistas no traen a los inmigrantes a los países europeos gratis. El precio por este viaje puede variar entre los 7.000 hasta los 11.000 euros. No todos los refugiados del norte de África tienen 11.000 euros en efectivo. Nadie se pregunta de dónde sale el dinero. Por su parte, la cadena RT publica la opinión del periodista francés Nicolas Bonal, que en un artículo para el diario Boulevard Voltaire sostiene que este sistema es usado por EU para organizar una invasión a Europa. El autor hace paralelismos con la intervención de Washington en Libia, Siria e Irak. Los conflictos militares en estos países se cobraron la vida de millones de personas y privaron de casas aún a más personas, que se vieron obligadas a buscar refugio en Europa. Después de haber sumido a África en el caos y organizado la invasión a Europa con la ayuda de sus políticos leales como Renzi, Hollande y Merkel, los estadounidenses ponen en práctica los principios neomaquiavélicos de Leo Strauss y de los estrategas al estilo de Wolfowitz. Estos trotskistas fallidos desean gobernar mediante el caos los países, al privarlos de las realidades humanas e históricas, convertirlos en bases, tierras vacías, nidos de drogadictos y centros de refugiados, concluye Bonal.
Lo cierto es que esta crisis de los refugiados tiene toda la pinta de ser una gran maniobra orquestada, apoyada ampliamente por los grandes medios de comunicación. Si nos fijamos bien, siempre que se produce una de estas grandes maniobras de manipulación social en las que se busca provocar una respuesta consensuada en la población, siempre y de forma sistemática, se recurre a la creación de una imagen potente y concreta de carácter simbólico sobre la cual la población pueda enfocar toda su atención y que identifique todo el proceso en cuestión. En este caso, la imagen es la del niño sirio ahogado en la playa. Una imagen poderosa, conmovedora, simple y fácilmente reproducible, que siempre acompañará, a modo de leitmotiv, el fenómeno actual de la crisis de refugiados. El objetivo final de toda esta crisis orquestada puede ser múltiple. Quizás por un lado, sea el de reducir los salarios y las condiciones de trabajo en muchos países de Europa, para beneficiar a las grandes industrias. Por otro lado, la crisis humanitaria sirve de pretexto evidente para intervenir militarmente en Siria. Países como Gran Bretaña o Francia ya disponen de la excusa perfecta para involucrarse directamente en la guerra sin que sus pueblos se les echen encima. Esta crisis se produce convenientemente también en el momento en que Estados Unidos empieza a hablar también de una intervención terrestre, así como otros países como Turquía o Israel. Sin olvidar la posible intervención militar rusa en Siria de la que tanto se está hablando en estos últimos días y que quizás se habría acelerado para tomar posiciones antes de que todos estos países se involucren totalmente, lo que indicaría que Rusia se ha avanzado inteligentemente a los acontecimientos, sabiendo cómo se orquestaría el tema de los refugiados. Pero existen aún más posibles objetivos que se pueden obtener gracias a esta crisis de refugiados orquestada. Hace unos días saltaba la noticia de que más de 4.000 militantes del grupo radical Estado Islámico ingresaron secretamente en Occidente haciéndose pasar por refugiados. La posibilidad de que se produzcan grandes atentados terroristas islamistas en Europa, acompañados de múltiples incidentes perpetrados por lobos solitarios, permitiría la aplicación de un conjunto de leyes de control represivo sobre la población, convirtiendo la Unión Europea en un auténtico Estado policial, bajo el pretexto de garantizar la seguridad. A ello debemos añadir que una oleada de refugiados podría provocar una respuesta violenta por parte de elementos radicales ultraderechistas y xenófobos, que también serviría de pretexto para incrementar el control policial sobre la población con el fin de garantizar la convivencia. Así pues, todo apunta a que estamos ante una maniobra orquestada con múltiples objetivos, de la que, como siempre, se beneficiarán determinadas élites globalistas y sus esbirros de los gobiernos. Quizás la mejor manera de erradicar estas terribles crisis humanitarias, sería actuar dentro de nuestros propios territorios y eliminar de una vez por todas las fuentes originales de todos estos problemas. Y esas fuentes originales son fácilmente identificables. Llevan traje y corbata, pululan por parlamentos, ministerios y palacios presidenciales. Se alojan en grandes mansiones, palacios presidenciales, elitistas clubes privados y lujosos hoteles. Nos hablan desde púlpitos con palabras grandilocuentes o a través de publicaciones de think tanks y se reúnen en conferencias internacionales de carácter político y económico, algunas públicas y la mayoría secretas. Si realmente queremos acabar con las enfermedades que aquejan al mundo, tarde o temprano tendremos que erradicar a los virus que las provocan.